Para, para esta ocasión tenemos planificado resolver el examen parcial de ayer. Entonces, les voy a pedir que puedan encender sus cámaras para poder empezar a platicar. Es importante ahí que vayan encendiendo sus cámaras para todos, que uno los vaya reconociendo, que ahí ya solo cuando piden revisión los miramos. Entonces, mejor es bueno desde la clase podernos conocer y vamos a estar resolviendo este examen. El examen estaba bastante corto, ahí van a ver que vamos a platicar un montón en lo que resolvemos el examen y vamos a empezar de la siguiente forma. Vamos a resolver primero la parte teórica que estaba conformada, que estaba conformada de 15 preguntas, cada una con un valor de 3 puntos. Y para que esto sea, vamos a ir un poco menos aburrido para mí, voy a tomar el listado, el orden de la lista que me aparece aquí y les voy a ir preguntando para que ustedes puedan responder las preguntas. ¿Bien? Entonces, de acuerdo con este listado, la primera es Adriana, le sigue Alan, luego Alejandra Ramos y luego Alejandro Mora, para que se vayan ahí preparando. ¿Oyen? Entonces, vamos a iniciar con la primera pregunta que dice, ¿cuáles son los factores bióticos que limitan el crecimiento poblacional? Dentro de las opciones está mortalidad y emigración juntas, competencia y depredación, recursos naturales, mortalidad y la última, emigración. Entonces, Adriana, la escuchamos. Buenos días. Buenos Recursos días. naturales. Recursos naturales. ¿Cuáles son los factores bióticos que limitan el crecimiento poblacional? Entonces, en este caso, no hay recursos naturales. La respuesta correcta es competencia y depredación. Continuamos con Alan Estuardo. La segunda pregunta dice, en Totonicapán se presentan los bosques mixtos de coníferas y latifoliadas. La vegetación dominante son los encinos, el pino rojo y el pino ocote. ¿Cómo se denomina el estrato conformado por árboles jóvenes de encinos y pinos que conforman el estrato superior de los bosques de Totonicapán? Las opciones son zona de copas, arbóreo, arbustivo, herbáceo o la última opción que es anoide o sotobosque. Buenos días, ingeniera. Para mí, Gracias. arbustivo. Arbustivo. Entonces vean, la pregunta dice, ¿cómo se denomina el estrato compuesto por los árboles jóvenes del estrato superior? En este caso, la respuesta es anoide o sotobosque. ¿Sí? Anoide o sotobosque. Eh, entonces aquí Alejandra Ramos dice que tiene problemas. Vamos a continuar con Alejandro Mora. En la siguiente pregunta, esta pregunta era de análisis, patojos. Era la única que sí tenía ahí que cranearla un poco. Y ahí tiene la suerte de Alejandro de contestarla. Entonces dice, explique por qué se afirma que a medida que existe mayor estructura vertical en un biotopo terrestre, también existe mayor cantidad de recursos. Las opciones eran porque existen más individuos por unidad de área. La siguiente, porque existen menos individuos por unidad de área. La siguiente, porque las condiciones ambientales son favorables. La siguiente, porque las condiciones ambientales son adversas. Y la última, porque no está presente el estrato herbáceo. Yo seleccioné porque existen menor cantidad de individuos por unidad de área, ingeniero. Porque existe menor cantidad de individuos por unidad de área. Entonces, era lo contrario, era lo contrario y por eso les decía, esta pregunta sí tenía ahí su grado de dificultad. ¿Cómo podemos afirmar que en un biotopo
donde hay mayor estructura vertical, hay también mayor cantidad de recursos, ¿cómo lo podemos afirmar? Es debido a que existen más individuos por unidad de área. O sea, al haber ahí muchos más individuos, eso nos lleva a pensar de que definitivamente ahí hay un montón de recursos. ¿Ok? La siguiente pregunta para Alicia dice, las abejas tienen una amplia distribución geográfica a nivel mundial, exceptuando la Antártida, van a estar en todos los lugares donde hay plantas con flores. Están adaptadas para alimentarse de polen y néctar. La especie más conocida es Apis mellifera, la cual es un insecto social que vive en enjambres. ¿Qué nombre recibe el lugar que reúne las condiciones adecuadas para que las abejas puedan vivir y reproducirse? Las opciones son macrohábitat, microhábitat, hábitat, nicho ecológico y nicho realizado. Hábitat. Es hábitat, ¿correcto? El siguiente es para Ángel Morales. Solo déjenme ver una cosa para todos. Bien, entonces, con Ángel Morales, la siguiente pregunta es, ¿cómo se le conoce el resultado de sucesivas perturbaciones naturales que delimitan a dos o más comunidades? Las opciones son borde inducido, zona de transición, borde inerte y zonación. Buenos días, ingeniera. Y yo puse borde inducido. Es correcto, es borde inducido. Siguiente pregunta para Ángela Sofía. Dice, ¿cuál es el nombre que recibe el tipo de distribución espacial de algunos individuos en la cual los organismos generalmente se encuentran agrupados con el objetivo de reproducirse y proteger a su población de condiciones ambientales y depredadores? Las opciones son aleatoria, por conglomerados, al azar y uniforme. Es por conglomerados. Por conglomerados, ¿correcto? La siguiente es para Billy Alessandro. Dice, ¿cuál es el nombre que recibe el conjunto de comunidades de organismos vivos dentro de un ecosistema? Las opciones son biotopo, microbiocenosis, zoocenosis, fitocenosis y biocenosis. Biocenosis. ¿Correcto? La siguiente es para Billy David. ¿Qué nombre recibe el tamaño máximo de la población que puede sostener un ecosistema durante un periodo de tiempo sin daño a ese ecosistema? Tenemos capacidad de carga, tasa intrínseca de crecimiento, tasa instantánea de crecimiento, umbral económico y población final. Capacidad de carga. Entonces, capacidad de carga. La siguiente pregunta es para Billy y Jonathan. Estas preguntas son de falso y verdadero. A mí, yo las tengo aquí ordenadas, pero a ustedes les aparecía de forma aleatoria. El enunciado dice, la inmigración es la mayor influencia en el aumento del número de individuos en una población. ¿Es falso o es verdadero? ¿Verdadero? Es verdadero. No, es falso. Es falso. La inmigración, dice, es la mayor influencia. Esto es falso. La mayor influencia en el aumento del número de individuos en una población es la natalidad. ¿Vale? La respuesta es falso. Siguiente pregunta para Brandon Arevalo. Dice el enunciado, una población es un grupo de individuos de diferentes especies que ocupan un área determinada y realizan intercambio de genes. ¿Es falso o es verdadero? Falso. Es falso, correcto. Una población es un conjunto de individuos de la misma especie. La siguiente pregunta es para Brandon
Alvarado. Fernando Alvarado dice, al desplazamiento de individuos fuera de una población se le denomina dispersión. Yo puse verdadero. Entonces, aquí la respuesta es falso. El desplazamiento de individuos fuera de una población se denomina emigración. ¿Sí? Es emigración. La siguiente pregunta es para, se me perdieron aquí, para Brian Emanuel. Brian, el enunciado dice, los ecosistemas de agua dulce denominados humedales son aquellos medios que poseen la mayor estabilidad de los ecosistemas acuáticos y esto se debe al agua salobre que poseen en su biotopo. Falso. Es falso, correcto. Siguiente pregunta es para Byron. Dice, el ecotono es el lugar del biotopo donde se encuentran dos o más comunidades y su origen es el resultado de perturbaciones naturales. No sé si está Byron Leonel por allí. Ah, sí. Eso es falso. Eso es falso, correcto. Y la siguiente pregunta es para Carlos Ramiro. El nicho ecológico se define únicamente como el espacio que reúne las condiciones adecuadas para que la especie pueda vivir y reproducirse, perpetuando así la especie. Es falso, ingeniera. Es falso, correcto. Y la última pregunta para Carolina. Dice, en Guatemala las plantaciones de caña de azúcar se ven afectadas por la presencia de ratas que al morder los tallos provocan el acame y posterior deterioro de las plantas de caña de azúcar. En los cañaverales, los depredadores naturales de las ratas son las lechuzas y gavilanes. Al eliminar a los depredadores y establecer una fuente de presión constante, se da el crecimiento exponencial de la población de ratas. Verdadero. Es verdadero, ¿sí? Entonces, ahí están las 15 preguntas, me parece. Si me hizo falta alguna, ahí me dicen, patojos, que perdí ahí un poco la cuenta. Entonces, son 15 preguntas a 3 puntos cada una. Eso hace un total de 45 puntos. ¿Alguna duda? Ingeniera, la anterior a la última, ¿cuál dijo que era la respuesta? La pregunta, perdón. La pregunta era, ¿el nicho ecológico se define únicamente como el espacio que reúne las condiciones adecuadas para que la especie pueda vivir y reproducirse, perpetuando así la especie? Bien, ¿alguna otra duda? Bueno, entonces si no tienen dudas, vamos a pasar a la parte de los problemas. Eran 3 problemas, cada que sumaban 5 respuestas entre los 3 problemas. Cada respuesta tenía un valor de 11 puntos. Entonces, los 3 problemas sumaban 55 puntos. Les voy a comentar. A todos les apareció un problema de una plantación de maíz. Ese tenía 3 respuestas, por lo tanto vale 33 puntos. A todos les apareció un problema de tasa neta de reproducción que vale 11 puntos. A algunos les apareció un problema de pollos y a algunos otros les apareció un problema de una plantación forestal. Cualquiera de los dos vale 11 puntos. Entonces, así es como sumamos ese valor de 55 puntos en el caso de los problemas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a leer el enunciado y lo vamos a ir resolviendo. Dice, el primer problema que vamos a resolver es el de la plantación de maíz. Existe una plantación de maíz de 6.8 hectáreas establecida a 75 centímetros de distancia entre surcos, 30 centímetros entre posturas y 2 plantas por postura.
que está siendo afectada por el pulgón del maíz, Rhodophyllosiphium maides, el cual puede causar un desarrollo incompleto de los granos o bien puede provocar plantas estériles, reduciendo el rendimiento, ya que la planta responde desviando sus nutrientes al área de alimentación y no al elote en desarrollo. El primer inciso dice determine la densidad de la plantación de maíz. Entonces lo vamos a hacer. Los datos con los que contamos son 6.8 hectáreas, un distanciamiento entre surcos de 0.75 metros, es decir, 75 centímetros, un distanciamiento entre posturas de 0.30 metros, lo que se vale a 30 centímetros, y 2 plantas por postura. Primera pregunta, averiguar la densidad de la plantación de maíz. Entonces, miren, patojos, la resolución de los exámenes es bien importante porque algunos conceptos que no lograron llegar en la clase, que no lograron comprender al hacer el examen, esta es la última oportunidad, por decirlo así, que tenemos de que realmente los comprendan. Yo solo miro a 3 personas y no sé qué están haciendo los demás patojos. Entonces sí les voy a pedir que hagan este ejercicio, que todos calculen la densidad de la plantación. Todos se pongan a calcular la densidad de la plantación. Ahí están los datos para que ustedes puedan trabajarlos. Entonces nos habíamos quedado con Carolina. Entonces, para que esté lista, Katherine, en el momento que tenga su respuesta, nos dice qué respuesta encontró de la densidad de la población. Bueno, a mí me dijo que eran 88.888 plantas por hectárea. 88.888.8, ¿verdad? Le vamos a colocar aquí plantas por hectárea. Y lo que les dije en algún momento es que nosotros siempre damos ahí un rango más o menos, ¿verdad? Para estos casos. Se colocaron con decimales o sin decimales, digamos que no hay ningún problema. ¿Alguien más tiene alguna respuesta diferente? Gracias, Katy. Bueno, ingeniero, yo tengo algo similar. Bueno, es lo mismo en realidad, solo que yo no dividí dentro de 6.8 hectáreas, entonces el resultado me queda más grande. ¿Cuál es el resultado que tiene Abel? El resultado que a mí me queda, este se lo doy, es 604.444.44. Bueno, lo vamos a dejar aquí en plantas, ¿verdad? Nada más. Patojos. Para mí sí es bien importante este momento y espero que realmente ponga atención y que lo llegue a comprender que eso es lo que queremos, ¿verdad? Entonces le voy a pedir a Cristian Ismael que nos pueda dar la definición de densidad. Densidad aplicada en ecología, ¿verdad? Que en la otra sección me decían es masa dividido volumen, no estamos en química, ¿verdad? Entonces la densidad en ecología, ¿qué es? O cualquiera, para todos, o sea, esto sí, cualquiera que tenga ahí el concepto. La cantidad de individuos que se pueden encontrar en cierta área. La cantidad de individuos que se pueden encontrar en cierta área, ¿estamos de acuerdo? ¿Quién respondió? Sí, sí, Cristian. Bueno, está ahí difícil con Cristian, Edgar. Usted tenía ahí la palabra. En general es que, o sea, yo tenía duda en eso, o sea, porque igual, quiero o no, eso podría tomarse como una densidad porque teníamos las plantas o sea, en la unidad de área, que eran las 6.8 hectáreas.
No sé de qué estamos hablando ahorita, Edgar. La pregunta es el concepto de densidad, ¿sí? ¿Cuál es el concepto de densidad? Número de individuos por unidad de área. Número de individuos por unidad de área. Brian, veo que tenéis su manita levantada. No, en general, justo eso iba a decir. Ah, bueno, está bien. Entonces, gracias por ahí los que participaron. Tenemos dos parámetros, tenemos dos conceptos en ecología, patojos, que es tamaño y densidad de la población. Entonces, veamos. La densidad ya la definieron ustedes, que es el número de individuos por unidad de área. Hicimos ejemplos, vimos ejemplos en clase, que era el número de individuos en una hectárea, que era el número de individuos en un metro cuadrado, si eran individuos acuáticos, el número de individuos por metro cúbico, si eran individuos muy pequeñitos, el número de individuos en una planta, el número de individuos en una hoja. Eso lo hablamos y vimos varios ejemplos en clase. También hablamos del tamaño de la población, que es el número de individuos totales de la cual está conformada una población. Entonces, patojos, ¿cuál es la respuesta correcta en este ejercicio? La respuesta correcta, aplicando correctamente el concepto de densidad, es esto, ¿sí? 88.889 plantas por hectárea. ¿Por qué razón? Número de individuos por unidad de área. Número de individuos por unidad de área. Algunas personas lo calcularon por metro cuadrado, que era 8.88 plantas por metro cuadrado. ¿Qué es este cálculo que tienen aquí? ¿Qué es este cálculo? Y me gustaría que fueran muy honestos y me contestaran. ¿Qué es ese 604.000? Es la cantidad total de plantas. Y eso se La cantidad. denomina tamaño de la población. Entonces, no hay pierde, patojos, no hay pierde. Yo entiendo que ya varios escucharon ahí la resolución con la sección anterior y por eso surgen esas dudas. Entonces, ¿qué es Pero lo que igual creo que, sucede? bueno, yo considero, ingeniera, disculpe. Permítame, a ver, les estoy explicando. Sí, es bien importante que ustedes comprendan aquí el concepto, patojos. Según yo había quedado claro en clase, según yo, con los ejemplos que habíamos hecho, por unidad de área, por unidad de volumen, por una planta, por una hoja, creía que estábamos listos y que había quedado claro el concepto. ¿Qué es lo que hacemos cuando multiplicamos por 6.8, que es el total de área? Obtenemos tamaño de la población. Son dos parámetros distintos, ¿sí? Son dos, sí, nos da información de la población, pero son dos parámetros distintos. Y el inciso era bien claro en solicitar densidad de la población. Entonces la respuesta es 88.889 plantas por hectárea. Solo les termino de decir cómo calificamos esto. Sí nos interesaba que pudieran colocar esta parte, pero no todos colocaron esa parte, solo colocaron números y eso está correcto. Si lo colocaron con decimales, está correcto, más menos una planta, eso está correcto. Si lo hicieron con plantas por metro cuadrado, eso está correcto. Entonces, yo espero que sí entiendan, que sí comprendan esta parte. Vean, patojos, que es cuestión del concepto. Eso es tamaño de la población. Si hubiésemos pedido ese tamaño, pues ese dato estaría bien. Fernando. Sí, disculpe, ingeniera. Yo en mi caso, al responder, sí coloqué 604.444 plantas, pero yo le dividí dentro de 6.8 hectáreas. Fernando, le pregunto, ¿qué es una unidad? Una unidad, una cosa. Es una cosa. Si hablamos de unidades de área, Una cosa, una cosa de una área. si estamos hablando de hectáreas, ¿qué es una unidad?
exactamente un centímetro cuadrado, metro cuadrado. 1 centímetro cuadrado, 1 metro cuadrado, 1 hectárea. Y así como ahí, ingeniera, que está explicando que se divide por 6.8, igual sería malo. Entonces, vean, es que este 6.8 ni siquiera le servía para este primer cálculo, patojos. ¿Cómo obteníamos esta densidad? Bien simple. Esta densidad únicamente tomábamos el valor del distanciamiento entre surcos por el valor del distanciamiento entre posturas. Este resultado que obtenemos acá lo dividimos entre 10.000 metros cuadrados que tiene 1 hectárea, dividido este resultado, le vamos a poner aquí una X, dividido este resultado y ya nos queda ya nos queda un valor acá que vamos a multiplicar por 2, que era el número de plantas por postura. Y así obtenemos 88.889 plantas por hectárea. ¿En qué momento utilizamos el 6.8? No lo utilizamos. Para este primer inciso no era necesario, porque es una densidad. Si queríamos usábamos hectáreas, si queríamos utilizábamos metros cuadrados, si queríamos utilizábamos lo que se nos diera la gana de unidades de superficie, pero en unidades, ¿sí? Entonces, yo sé que ahorita ustedes están bien interesados en obtener los puntos patojos, pero no le demos más vueltas al asunto. Una cosa es tamaño de la población, que es el número total de individuos, otra cosa es la densidad de la población, que es el número de individuos por unidad de área. Entonces, de verdad, no se enojen, no se alteren, no vean qué más vuelta le damos a este asunto. Si los conceptos son bien claros, una cosa es tamaño y otra cosa es densidad. Entonces, yo espero que de ahora en adelante, pues ya no se les olvide qué es densidad poblacional. Yo espero que de ahora en adelante ya sepan bien que existe una diferencia entre tamaño y densidad poblacional. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces este era el primer inciso. Ahí tenían sus primeros 11 puntos. Voy a continuar leyendo el problema que dice: para la toma de decisión de control químico de la plaga del pulgón de maíz se debe tener en cuenta el umbral económico, que es un valor de la cantidad de insectos plaga donde el control debe ser realizado para evitar daños fisiológicos de la planta que afecten el rendimiento. Para el caso de Rhophalosifus maidis, ese umbral de intervención corresponde al 40% de plantas atacadas, con más de 100 pulgones cada una. Si se realiza un muestreo aleatorio del 5% de la plantación de maíz, indique cuántas plantas de maíz deberán ser muestreadas en toda la plantación. Entonces, nuevamente, patojos, necesito que todos se pongan a calcular lo siguiente. Dice que el umbral económico es un 40% de la población en donde las plantas van a tener 100 pulgones cada uno. Este es el umbral económico. Y que se hace un muestreo aleatorio del 5% de toda la plantación de maíz. Entonces, necesito que ustedes calculen cuántas plantas se deben de muestrear bajo ese porcentaje de muestreo. Y vamos a continuar con Cindy y Gabriela. Cindy, cuando esté lista, nos dice su respuesta. No sé, Cindy, si ya tiene lista su respuesta. 30.222 dice Cindy, eso es correcto.
Entonces, para la segunda respuesta son 30.222 plantas. Les digo, ahí quedaban algunos decimales. Se contestan 30.222, 221, 223. Si colocan los decimales, está correcto. Si contestaron con la palabra plantas, está correcto. Si contestaron solo el número, está correcto. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se hacía, patojos? Entonces aquí sí nos servía este dato, vean, aquí sí nos servía este dato de 604.444 plantas. A esas 604.444 plantas les encontrábamos el 5%, ya sea que lo multiplicáramos por 0.05 o lo multiplicamos por 5 y luego lo dividimos por 100. Este es el resultado. Siguiente inciso dice, en ese muestreo realizado, ¿cuántos individuos de pulgones deberían ser encontrados como mínimo para tomar la decisión de aplicar un control químico? Entonces, ahí es donde nos sirve el dato del umbral económico y nuevamente necesito que todos hagan el cálculo, necesito que todos se pongan a trabajar y la respuesta se la vamos a pedir a Cintia María. Por aquí veo una manita. Sí, Samuel. Fíjese, ingeniera, que yo dejé las dos anteriores respuestas con los decimales, entonces no sé si estaría bien. Sí, está bien. Les digo, si contestaron con decimales, si aproximaron o no, está bien. Hay un rango ahí para que pudieran colocar ese tipo de respuestas. Entonces, ¿cuántos pulgones deberíamos encontrar? ¿Cuántos pulgones deberíamos encontrar para tomar la decisión del control químico? Por ahí nos dice Cintia, 1.220.968. Vamos a colocar por aquí 1.220.968. Les pregunto, ¿les salió alguna respuesta diferente? Ahí por la carita de Gabriel veo que tal vez tiene un resultado diferente. Me dio 208.888. Igual a mi ingeniero. Entonces, vean, ¿cuál era gracias ahí por la respuesta? ¿Cuál era la respuesta que esperábamos? Era esta, sí, era esta última. Les voy a explicar de dónde sale esta respuesta y todavía no se me va a alterar, ¿oyeron? Que les voy a decir cómo lo calificamos. Entonces, ¿cómo encontrábamos este 1.208.888 pulgones? Era bien simple. De estas 30.222 plantas que debíamos muestrear, le aplicábamos el umbral económico. Encontrábamos el 40%, ¿sí? Porque el umbral económico dice que debe ser un 40% de esas plantas. Al encontrar el 40%, lo multiplicamos por 100 pulgones que debe tener cada planta y de esa manera encontramos este valor de 1.208.890, queda más o menos 1.208.888 también está bien. Eso era lo que nosotros esperábamos que ustedes hicieran. Pero ¿qué pasó? Algunos vinieron y tomaron el siguiente criterio. Como dice que son más de 100 individuos, entonces los voy a multiplicar, en vez de 100, lo voy a multiplicar por 101. Esto lo hablamos en tutorías, tuve la oportunidad de comentárselo a los patojos con los problemas de la hoja de trabajo. Entonces yo les
decía, el valor que sea arriba de 100 puede ser 100.1, puede ser 100.5, puede ser 102, puede ser 150. Entonces, podría ser cualquiera de esos valores que estén encima de 100, que están sobrepasando ese valor de 100. Cuando ustedes lo multiplican por 101, es que les sale una respuesta muy similar a esto, a 1.220.000. Si se dan cuenta, hay una diferencia ahí de 12.000 individuos, ¿sí? Entonces, también se las tomamos como correcto, porque al final de cuentas es un criterio, ¿verdad? Que puede ser válido, pero sí les quiero decir lo siguiente. Este no es un curso de plagas, ¿sí? Este no es un curso de plagas, no es nuestra intención hacerles saber todos estos conceptos ahorita, pero sí es bueno que ustedes desde ya se vayan formando que todos estos umbrales económicos llevan un montón de tiempo de estudio llegar a determinarlos. Entonces, si ya está establecido que el umbral son 100 pulgones patojos, ya no tenemos que hacer nada ahí. Ya no tenemos que venir y sumarle un individuo, quitarle un individuo. O sea, ya está establecido que son 100 pulgones. Otra cosa es que los umbrales nos indican por debajo de qué valores debemos estar. Algo así como si nuestra población o nuestra plantación tiene menos de 1.208.000 pulgones, estamos bien, ¿sí? Pero si ya tiene arribita de ese 1.208.000, pues ya tenemos que hacer una medida de control. Y vean qué pasa si le agregamos un solo individuo aquí, nos aumenta en 12.000 pulgones. Entonces nos estaríamos pasando de ese umbral económico, dejaríamos de aplicar una medida de control y eso podría ser problemático. Entonces, vean un valor en el rango de estos, ¿sí? Vean que el rango sí fue bien amplio, una diferencia de 12.000. Si tuvieron respuestas muy similares a estas, pues tienen sus puntos, ¿oye? Entonces, resuelvo dudas. Vamos a empezar con Joseph. Ingeniera, fíjese que a mí me quedó 1.208.880. Está bien, por eso les digo, cualquier respuesta que esté ahí cercana a eso está bien. Juan, ¿no? Oh, bueno, creo que era la misma. Gracias. Está bien, está bien. Entonces, estas eran las respuestas correctas. ¿Alguna pregunta para todos? Bueno, entonces voy a pasar a resolver. ¿Sí? Digamos, si se tienen dos respuestas bien y una mal, va a valer algo. Sí, por eso cada respuesta vale 11 puntos. Ah, ya, gracias. Cada respuesta correcta vale 11 puntos. Luego vamos a hacer el problema que también todos tenían, que es el de la tasa neta de reproducción. Se los voy a leer. Dice, en una granja porcina especializada en la producción de cerdas reproductoras se tiene un total de 65 cerdas abuelas. Las hijas de estas son las utilizadas para la reproducción. Estas tienen un total de 2.38 partos por año. Cada parto en promedio produce 10.8 lechones nacidos vivos y un porcentaje de nacidos de 1.2 entre momias y deformes, es decir, nacen muertos. Con los datos anteriores, indique cuál es la tasa neta de reproducción por año para esta granja. De la misma forma, les pido, vean, patojos, es para que ustedes aprendan que puedan, por favor, hacer el cálculo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Les voy a colocar aquí los datos. Tenemos 65 cerdas abuelas. Dice que son 2.38 partos por año, con un promedio de 10.8 lechones nacidos vivos y un porcentaje de 1.2% entre momias y deformes, es decir, de que nacen muertos.
Esos son los datos que tenemos. Este problema yo se los voy a resolver por una razón, no, o sea, ustedes resuelvan, pero les voy a demostrar cómo se resolvía y van a ver que son 3 multiplicaciones que no les llevaba ni un minuto de poder hacer. Entonces, antes de resolverlo, le voy a pedir aquí vamos a Denis Ortiz, que nos pueda decir la definición de tasa neta de reproducción. Bueno, si Denis no tiene ahí su micrófono, Edgar Alejandro. Ingeniera, él me dijo que tenía problemas en la conexión. Por si no le contesta. Gracias, Arrea. Entonces, ahí aprovechando, Arrea, ¿cuál es la definición de tasa neta de reproducción? Creo que es el número de hembras que hay en una población. El número de hembras que hay en una población, solo le agregaríamos ahí el número de hembras recién nacidas, ¿verdad? Así lo vimos en clase. Este problema también nos servía para darles a ustedes un tipo de lenguaje técnico. Estos son lenguajes que vamos a estar utilizando en la producción pecuaria, que cuando ustedes ya estén manejando ahí los cursos de producción animal, así es como se habla, patojos. Entonces, ¿cuál era la dificultad aquí? Identificar los datos que nos iban a servir. ¿Cómo calculo yo la tasa neta de reproducción? Tomo 2.38 partos por año por el promedio de lechones nacidos vivos y me tenía que recordar que en clase vimos que los cerdos se comportan 50% machos, 50% hembras y lo multiplico por 0.5. Eso era todo lo que teníamos que hacer en este problema. Al hacer ese cálculo nos da un resultado de 12.85 hembras recién nacidas, ¿verdad? Por cada hembra en una unidad de tiempo que estamos trabajando, que es año. Así de sencillo. El porcentaje de mortalidad ahí no nos servía para nada. ¿Por qué razón? Ustedes me van a decir, pero ahí dice momias y usted nos dijo en clase que las momias se contaban. Pero ejemplos están dando el promedio de lechones nacidos vivos. O sea, ahí les descontaron toda la mortalidad posible y ese es el número con el que tenemos que trabajar. Esa era la respuesta que nosotros esperábamos. Sí hubo personas que contestaron así, que era lo que nosotros esperábamos ver, incluso el número, ver las dimensionales, hembras por hembra por año, pero si solo contestaron el número, eso está correcto. Salen 3 decimales, si lo contestaron con 3 decimales, está correcto, ¿sí? Entonces 12.85, 12.852, eso está correcto. Hubo algunos otros que tomaron este resultado y lo multiplicaron por las 65 cerdas que hay en la granja. Ese también es un resultado válido y eso nos da como respuesta 835.38, solo que aquí sería hembras al año. Hembras al año. Estas respuestas, si ustedes las tienen así, eso sería una respuesta correcta con sus 11 puntos. En un momento les resuelvo dudas, solo les quiero plantear aquí todas las formas posibles, ¿oye? Entonces, cualquiera de estas dos respuestas, ya sea solo el número, ya sea el número con las palabras, eso está correcto. ¿Qué no va a estar correcto, patojos? En donde les bajamos puntos, en donde no les colocamos los puntos completos, aquellos que tomaron en cuenta este porcentaje de mortalidad. Si descontaron ese 1.2%,
la respuesta queda, creo que 12.69 y me parece que la otra respuesta es de 825. Al tomar en cuenta esta mortalidad, les quedan estas respuestas. Entonces, para aquellos que tomaron en cuenta la mortalidad, les dimos entre 5 puntos, me parece, 5 puntos de 11, no se quedaron con 0, pero porque ahí tienen la idea del concepto, ¿verdad? Ahí tienen la idea del concepto, es únicamente que no se fijaron que no tenían que utilizar esa mortalidad. Bueno, entonces resuelvo dudas, Gabriel. Señor, ingeniera, yo me confundí y creo que leí mal la pregunta. Y sí hice la primera multiplicación bien, pero de ahí le quité el 1.2 por parto, por ciento por parto. No había que tomar en cuenta esa mortalidad. Entonces, vean, nosotros cuando vemos respuestas que no esperábamos, nos ponemos ahí a imaginarnos, a ver qué hicieron esos patojos y llegamos a determinar qué procedimientos hicieron, vemos sus errores y de acuerdo a eso, pues les vamos asignando puntos. Lo que sí les digo es que si tenían ahí alguna respuesta parecida, ¿verdad? Les íbamos asignando puntos. Ian. Es que yo sí le saqué el 12.85, pero lo aproximé a 13. No sé si está bien ahí. Ian Moya, pues vea, en clase lo hablamos de que todos estos índices, tasas, ya sea índice de natalidad, de mortalidad, tasa de reproducción, son valores que se manejan en decimales, porque son valores que servir para realizar cálculos. Es cierto, estamos hablando de individuos, patojos, pero estas son tasas, son divisiones, son índices que los debemos dejar con decimales. Me imagino que se le asignó ahí algunos puntos, Ian, pero no lo va a tener completo. Brandon Alvarado. Yo solo tenía una duda y no sé si me la podía aclarar. Es que lo que pasa que yo tomé en este caso las momias porque usted en clase nos había dicho cuando estábamos resolviendo el problema que las momias podían afectar la tasa neta de reproducción. Y eso también lo tengo apuntado aquí, entonces no sé si me lo podía aclarar, por favor. Por eso, patojos, les acabo de decir, en clase lo dijimos, las momias afectan la tasa neta de reproducción, es cierto, pero vean el valor de 10.8 que dice lechones nacidos vivos. Ya están vivos, patojos, no hay que descontarles nada. O sea, son ya los lechones, ya descontando todos los que se murieron y todo. Entonces no había que descontar nada. Las momias afectan la tasa neta de reproducción, lo vimos en clase, se lo repito ahora, eso es completamente cierto. ¿Por qué aquí no se toma en cuenta ese 1.2%? Porque se los dimos aquí el valor ya listo únicamente para multiplicarlo. Ya no tenían que hacer ningún descuento. Son lechones nacidos vivos, ¿ya? A este dato de lechones nacidos vivos ya se le hizo todo el descuento de todas las mortalidades posibles. Esos están vivos y con esos trabajamos. Es por esa razón que no se debía tomar en cuenta ese porcentaje de mortalidad. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Alan. Ingeniera, fíjese que yo interpreté todo el problema de una manera distinta, porque como al principio decía que eran 65 abuelas, y entre paréntesis, que las hijas de las abuelas eran las que iban a ser usadas para la reproducción. Entonces yo primero hice el cálculo de 65 abuelas, lo multipliqué por... hice el primer cálculo de 2.38 por 10.8 por 0.5 y eso lo elevé al cuadrado. Después lo multipliqué por 65. A ver, Alan, ahí pues su proceso, desde que me dijo lo elevó al cuadrado, pues va
a tener cerdos cuadrados, ¿verdad? O sea, no veo yo de dónde podemos obtener ese resultado. Las cerdas abuelas, ¿qué es una cerda abuela? Por eso les decía, este problema también tiene o tenía ese objetivo de poderles dar un lenguaje técnico. ¿Por qué se hizo la aclaración? Para que ustedes sepan qué es una cerda abuela. Estas están ahí para la reproducción. ¿Sí? Eso es nada más. Eso es nada más. La aclaración del paréntesis es hacerles saber qué es una cerda abuela. Estas son muy, ¿cómo les dijera yo? Muy deseables en una producción de cerdos, porque son las que van a estar produciendo los nuevos individuos. Pero eso era nada más. Entonces, Alan, usted hizo bien la primera parte del proceso, pero no sé por qué razón después decidió elevarlo al cuadrado. Y definitivamente ahí la respuesta que le iba a dar no iba a ser o no iba a coincidir con ninguna de estas. No, es que, o sea, como yo, o sea, como que hice el cálculo de, o sea, las 65 abuelas, hice el cálculo de cuántas hijas iban a tener y las hijas, o sea, sí, las abuelas iban a tener hijas y esas hijas iban a tener otras hijas. Entonces ese fue mi cálculo, o sea, yo hice como que un año de más, por decirlo así. Lo que usted hizo es multiplicar nuevamente ese 65, y lo cual no es correcto. Entonces, pasamos con Alan. Bueno, Alan ya. Joseph. Genial, perdone. Y si digamos yo multipliqué 2.38 por 10.8 y luego le desconté lo del 1.2. Por eso les digo, Pero si tomaron en sí, cuenta pero la yo no le mortalidad, quité el 0.5. bueno, es que eso también era parte del problema. ¿Qué les digo yo? Este problema tenía dos dificultades, si lo queremos ver así: qué datos utilizar y recordarnos de este valor. Si ustedes estuvieron presentes en clase y anotaron, hicieron el ejercicio cuando lo hicimos en clase, se iban a recordar de este valor. Entonces, eso era, digamos, la parte más difícil del problema, poder recordarse de ese valor del 50%. Entonces, si no multiplicaron por el 50%, lo que tienen ahí es el número de lechones totales, ¿verdad? No hembras. Bien, ¿alguna otra pregunta? Que ya nos faltan dos problemas, patojos. ¿Alguna otra duda? Entonces vamos a pasar a los siguientes problemas, que a algunos les salió de problema de pollos y a algunos les salió de problema de árboles. ¿Por qué lo hicimos así? El principio era el mismo, ¿oyeron? Se resolvía de la misma forma, no es que uno estuviera más fácil que el otro. Vamos a resolver el de pollos, que dice: se tiene una producción de pollos de engorde con una densidad de 8 pollos por metro cuadrado. Vean, ahí está nuevamente la palabra densidad, individuos por unidad de área, y un área total de galpones que suma 12.500 metros cuadrados. En este tipo de producción se permite una mortalidad máxima de 3 por 1000 a la semana, de 3 por cada 1000 a la semana. Indique cuántos pollos se tendrán para la venta final del ciclo productivo, que dura 49 días. Entonces vamos a colocar aquí los datos: 8 pollos por metro cuadrado. Tenemos un área total de 12.500 metros cuadrados, una mortalidad de 3 por cada 1000 individuos y un ciclo productivo de 49 días. Y esto es mortalidad a la semana. Por cuestiones de tiempo, patojos, yo se los voy a resolver, pero sí necesito que pongan atención. La clave de estos problemas, tanto el de pollos como el de la plantación forestal, era conocer el concepto de mortalidad. Cuando hablamos de una tasa de mortalidad, se refiere al número de individuos que mueren relacionados a la población que había al inicio. Esto multiplicado ya sea por 100 o por 1000 en un periodo de tiempo determinado. Entonces veamos nuestra tasa de mortalidad.
mueren 3 por cada 1000. Mueren 3. Tenemos este valor, 3 por cada 1000, y tenemos el valor del tiempo que es semanal. Entonces, sabiendo ese concepto, podíamos resolver este problema. ¿Cómo se resolvía? Primero debíamos encontrar el tamaño de la población, que lo encontramos multiplicando la densidad por el área total. Esto nos daba un tamaño de población de 100.000 pollos. Cada semana se iban a estar muriendo en 3 o una mortalidad de 3 por cada 1000. Para la semana 1, ¿cómo encontrábamos esa mortalidad? Si por cada 1000 pollos se mueren 3, ¿cuántos se van a morir? Si son 100.000, una regla de 3 allí sencilla. Y en la semana 1 se iban a estar muriendo 300. Entonces, vean, al final de la semana 1, nosotros íbamos a contar con una población de 99.700. Cálculo para la semana 2. ¿Por qué voy por semana? Porque la tasa de mortalidad está dada semanalmente. Si la tasa de mortalidad fuera mensual, pues me iría por mes. Si la tasa de mortalidad fuera anual, me iría por año. Pero la tasa de mortalidad es semanal. La semana 2 tiene una población inicial de 99.700 pollos. 100.000 pollos, se mueren 3. ¿Cuántos se van a morir en 99.700? X va a tener un valor de 299.1 pollos. Esos son los que se van a morir. Entonces, al final de la semana 2, vamos a tener un valor de, restamos 99.700 menos esta X y nos va a quedar 99.400.9 al final de la semana 2. Entonces, este procedimiento lo teníamos que repetir 7 veces, porque el ciclo productivo es de 49 días, es decir, 7 semanas. ¿Cuál era el resultado final? El resultado final son 97.919 pollos. Esta era la respuesta que nosotros esperábamos. Les soy muy honesta. De toda la promoción, estoy segura de 2 personas que sí lo hicieron así. Pero creo que contando las otras, permítanme, patojos, solo déjenme terminar, oigan, solo déjenme terminar. Pero fueron entre 2 o 4 que sí realizaron el procedimiento aplicando bien el concepto de mortalidad. ¿Qué hicieron varios de ustedes? Hicieron este primer cálculo, vean, de que en la primera semana se morían 300 pollos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Restaron 7 veces ese valor de 300 y obtuvieron una respuesta de 97.900. Sí, ustedes asumieron que cada semana iban a estarse muriendo 300 pollos. ¿Qué fue lo que les falló ahí? Que en el concepto de mortalidad no tomaron en cuenta que la población inicial iba a estar cambiando, pero sí tenían el concepto del tiempo, ¿sí? Que era semanalmente. Entonces, patojos, si ustedes contestaron 97.919 o 97.900, eso está correcto, o se los tomamos como correcto y tienen 11 puntos. Por eso les digo que me dejen terminar de hablar antes de alegarme. Otras personas lo que hicieron fue lo siguiente: su cálculo se quedó hasta acá. Su cálculo se quedó en 99.700. Esa fue su respuesta final. Entonces, ¿qué les falló allí? El tiempo, ¿verdad? La temporalidad de la tasa de mortalidad. Entonces, si ustedes se quedaron con esta respuesta de 99.700,
tienen la mitad de los puntos. Tienen 5 puntos por haber contestado eso. Ahora sí, le resuelvo dudas si algo no abarqué. Hola, fíjese que yo utilicé un modelo matemático que me dio, solo me varía por 2 pollos, porque me Bueno, dio, para todos, vea, de 97.900 a 97.919 es el rango de la respuesta, ¿verdad? no, es que me dio 97.921. Habría que revisar su modelo, tendríamos que verlo, pero si tiene un valor, lo que sí le puedo afirmar ahorita es que tiene puntos, ¿verdad? Que su respuesta no se quedó en cero. Entonces solo esperemos a ver las notas y ahí ya ustedes van a decidir o se van a dar cuenta si fueron 11 puntos, si fueron 5 puntos, pero tienen ahí un valor. Samuel. A mí me quedó, pero me quedó 37.999. 97.999. Bueno, no sé qué pasó ahí, Samuel. Yo ya les expliqué cómo fue el procedimiento. Ustedes dense cuenta qué hicieron bien, qué hicieron mal. Entonces, pienso que también le debieron haber dado algunos puntos, Samuel, o yo. Entonces, para que usted mismo revise el procedimiento. Si de pura suerte le salió ese resultado, entonces usted sabe por qué. Pero si hizo parte del procedimiento y llegó a ese resultado, es para que revise bien sus sumas y sus restas, ¿verdad? Como sea, pues todos revisamos todos los exámenes y de verdad nos ponemos a analizar qué pudieron haber hecho ustedes para llegar a esa respuesta y en base a eso les vamos asignando los puntos. Yo sé que ya se nos acabó el tiempo, pero sí me gustaría dejarles ver para aquellos que les apareció el problema de la plantación forestal, se resolvía de la misma forma. El inciso decía, se tiene una plantación forestal de 48.7 hectáreas, 48.7 hectáreas con una densidad de 1.111 árboles por hectárea. Tiene ahí un montón de información en problemas que ahorita lo que vamos a hacer, es lo siguiente. Mejor me voy aquí donde ya está resuelto. El problema decía que se va a aplicar un raleo de la eliminación de los árboles, se les explicaba ahí, y ese raleo va a tener una intensidad de 50 por cada 1.000 al año. Se quería saber con cuántos árboles se va a contar al final del primer ciclo productivo, que es un tiempo de 5 años. El problema era exactamente igual. Empezábamos calculando el tamaño de la población, multiplicando la densidad por el área, que son 54.105.7 árboles. Entonces hacíamos la regla de 3, en 1.000 árboles se van a ralear 50, entonces ¿cuántos se van a ralear cuando sean 54.105? Obteníamos este valor de 2.705 y de la misma forma, como se los expliqué en los pollos, teníamos que ir haciendo este proceso 5 veces. Al hacer este proceso 5 veces, la respuesta que se obtiene es de, solo déjenme revisar eso, la respuesta que se obtiene es de 41.866 árboles. Aquí está la respuesta. O sea, cuando aplicamos correctamente el concepto de mortalidad, que en el caso de los árboles es raleo, la respuesta correcta son 41.866. Por los decimales puede ser más menos 2, ¿sí? Y de igual manera, como vimos en los pollos, hubo personas que calcularon la primera mortalidad o el primer raleo, que es este, calcularon el primer raleo y luego lo restaron 5 veces. Cuando hacen eso,
queda esta respuesta de 40.580. Entonces, si tienen cualquiera de estas dos respuestas, tienen sus 11 puntos completos. También hubo personas que, al igual como vimos en los pollos, solo calcularon el valor de la mortalidad para el primer año. Solo calcularon el valor de la mortalidad para el primer año y dejaron como respuesta final este 51.400. Si ese fue su caso, pues tienen ahí la mitad del procedimiento. Lo escucho, Abel. Si me dio 40.579, el resultado pues está bueno, me imagino. Ese se aproxima. Se aproxima ahí al 40.580. En estos problemas, para todos, si contestaron con decimales, si contestaron con enteros, si contestaron solo el número o si contestaron el número más la palabra, está correcto. ¿Oye? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, vean, ya se nos acabó el tiempo, pero tengo un aviso bien importante. Solo permítanme, Ian, que esto es antes de que se vayan todos. Sus notas están prácticamente listas, los resultados están prácticamente listos. Quedan ahí un par de revisiones pendientes, pero sí se las podemos presentar hoy en la tarde. Lo que queremos es esperar que todas las secciones pasen por la resolución del examen y luego presentarles sus notas. Entonces hoy a las 2 estarían viendo sus resultados. El mensaje es el siguiente, pónganme atención. Van a haber algunas personas que en su calificación les va a aparecer 0 puntos. Aunque hayan hecho el examen, hay algunos casos ahí que les va a aparecer 0 puntos. No me hagan carita de preocupados, no se asusten que no saben por qué es. Entonces vean, si a ustedes les aparece una calificación de 0 puntos y si se presentaron al examen, les vamos a estar enviando un enlace para una reunión que va a ser hoy mismo. Ahí vamos a estar el ingeniero Dávila y yo y con los estudiantes que tengan esa calificación de 0. Oiga, en esa reunión no es para revisión, no es para ir a decir si están inconformes o no. Entonces, solo los que tengan esa característica que tengan una calificación de 0 puntos en su examen, a pesar de que lo hayan hecho. ¿Oye? Entonces, en la tarde van a ver sus resultados y si ustedes tienen esa calificación de 0 puntos, pues ya saben que son los que tienen que ingresar a la reunión. Entonces, ya casi terminando, patojos, no me dio tiempo de regañarlos, no me dio tiempo de felicitarlos, porque realmente las notas estuvieron mucho mejor que el examen del primer parcial. Siempre hay notas malas, ¿verdad? Es lamentable, siempre hay algunas notas malas, entonces el mensaje es a los que mejoraron, felicidades y continúen con ese ritmo. A los que no obtuvieron una nota tan satisfactoria, pues hay que esforzarse más, ¿verdad? Hay que ponerse ahí las pilas, que ya solo nos queda un examen corto más para poder seguir haciendo puntos. Y por último, si se dieron cuenta, pues no somos malos, patojos, no les incluimos ningún ejercicio de tabla de vida, porque en los días previos nos dimos cuenta que sí les provoca mucha confusión. Entonces, nuestra intención no es ser malos, nuestra intención es que aprendan. Y si hubiésemos querido ser malos, el examen se prestaba un montón para hacerlo. Entonces, desde la forma en cómo les calificamos, no somos cuadrados, no somos tajantes. Vamos a pensar cuál fue su análisis, cuál fue su procedimiento y en base a eso les damos puntos. Entonces, si contestaron, si trabajaron y tienen respuestas ahí, llegaron a un resultado, lo más seguro es que les asignamos puntos. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta?